¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Virgilio Gómez y les doy la bienvenida a este segundo episodio del programa de Superproductividad e Innovación, donde ahora vamos a estar hablando sobre la Power Nap o lo que en español viene siendo la siesta potenciadora. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría explicar que existen diferentes formas de realizar la siesta. Y bueno, efectivamente hay cuatro tipos específicos. Uno es lo que es la siesta preventiva, para que si tú vas a desvelarte en la noche, tú duermes una siesta pocas horas antes para poder compensar el tiempo de sueño que vas a perder y que no tengas al día siguiente un bajo rendimiento cognitivo. Por otro lado están las siestas de recuperación, es decir, ya me desvelé, pero entonces al día siguiente voy a tener que realizar una cierta siesta para recuperarme y poder tener ese rendimiento. Después están las siestas esenciales, que son cuando estamos enfermos y comúnmente tenemos que dormir más de lo necesario o más de lo usual. Y bueno, este tipo de siestas simple y sencillamente nos ayudan a regenerar tejido, nos ayudan a secretar hormona del crecimiento, nos ayudan a recuperarnos, nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico y bueno, obviamente nos ayudan a recuperarnos más rápido de la enfermedad. Y finalmente tenemos la cuarta siesta o el cuarto tipo de siesta, que es la siesta potenciadora. Ahora, ¿por qué le llamamos potenciadora? Bueno, porque precisamente nos ayuda a potenciar o maximizar varias cosas. Por ejemplo, lo más común es la memoria y el aprendizaje. Eso es lo que te vas a encontrar en la mayoría de los artículos y los libros. Y lo más experimentado por nosotros es la parte de productividad, o mejor dicho, dormir una siesta, si lo hacemos bien, nos ayuda a estar más productivos. ¿Por qué? Porque vamos a estar más despiertos, más enfocados, más atentos a lo que tengamos que hacer durante el resto del día. Entonces ya llevamos dos beneficios que están relacionados directamente con la productividad. El tercer beneficio es que después de dormir una power nap o una siesta potenciadora, mejora tu sentido del humor, mejora tu estado de ánimo, y todos sabemos que cuando estamos de buen ánimo rendimos más. Después podemos hacer un programa relacionado con la neurociencia de los estados de ánimo y demostrar por qué es que con un buen estado de ánimo rendimos más. Hay mucha literatura científica que respalda eso, pero ahora vamos a hablar del cuarto y último punto de los que me gustaría hablar en materia de por qué es potenciadora. Y esto viene a ser que también nos ayuda a reducir el estrés. Y también sabemos que cuando estamos cansados y estresados rendimos menos. Y aparte, si el estrés es crónico, pues corremos el riesgo de hasta enfermarnos. Entonces, muy bien, ya explicamos un poquito los cuatro principales beneficios que nos llevan a ser más productivos después de dormir una siesta. Ahora, me gustaría mucho enfocarme en dos de ellos. La mayor parte del tiempo hablaremos de cómo podemos mejorar la memoria a través de la siesta, y también hablaremos de cómo evitar lo que es la inercia del sueño, ¿verdad? Para podernos despertar de una manera más activa, más atenta y enfocada. Pero vamos a empezar por el tema de la memoria. Hay varios tipos de memoria. En este caso nos vamos a estar enfocando con el tema de la memoria declarativa. La memoria declarativa es la que nos ayuda a recordar lo que son hechos, ¿verdad? Eventos autobiográficos, es decir, lo que me pasó, lo que viví en algún momento, alguna experiencia, y también lo que son significados. Entonces, la mayoría de los test que nos vamos a encontrar en los experimentos que se han hecho en los laboratorios del sueño de diferentes universidades y hospitales, resulta que los ponen precisamente ya sea a recordar, a aprender o a retener información, ya sea relacionada con hechos y datos o con cuestiones de eventos episódicos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la evidencia científica. Por ejemplo, en el año 2019, en la revista Sleep, que es muy reconocida a nivel mundial en materia de todo lo que es la investigación sobre el sueño, hubo ciertos experimentos que se hicieron y se liberó un artículo donde nos habla cómo los investigadores pusieron a estudiar a los participantes información sobre los artrópodos, ¿no?
como los insectos, por ejemplo. Y hicieron 4 bloques de estudio, ¿verdad? Y cada bloque tenía cierto descanso y todo el periodo de estudio duraba aproximadamente como 5 horas. Y hubo 3 grupos. Un grupo aprovechó uno de esos espacios al mediodía, de los espacios de descanso, para tomar una siesta. Esta siesta fue de 1 hora. Y luego otro grupo simplemente no hizo nada, se la pasó descansando, a lo mejor platicando, a lo mejor tomando algo. Y otro grupo lo que realizó fue lo que le llamamos la memorización. Estuvieron repasando el material de estudio. Obviamente en este experimento todos esperaban que los que repasaron el material tuvieran una mejora en la memoria, pero querían ver cómo afectaba la siesta. Entonces el resultado en esta ocasión fue bastante bueno, por eso es el que menciono primero, porque resulta que media hora después de las 5 horas de estudio, que incluyeron la siesta o incluyeron ver una película o incluyeron repasar, media hora después las personas que participaron en la siesta y las personas que estuvieron en el repaso fueron los que tuvieron mejor retención de la información media hora después. O sea, estamos hablando de un corto plazo. Pero luego los científicos volvieron a hacer la prueba 8 días después y revisaron a ver si el nivel de retención seguía y veían en cuál de esos 2 grupos era mejor. Y resultó que todos los que habían dormido la siesta de 1 hora presentaban mejores resultados en retención una semana después de haber realizado el experimento. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Bueno, una siesta que se durmió fue de 1 hora, ¿verdad? Y nos ayudó a tener una retención en hechos y datos de hasta una semana. Muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Esto fue en el año 2019. En la misma revista Sleep, en el año 2018, hubo otro artículo publicado y esto fue realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, en el laboratorio de sueño de esta universidad. Y ahí lo que sucedió fue que se juntó a 50 personas jóvenes, bueno, eran adultos jóvenes, por un lado, y a 45 adultos mayores. Aquí el reto que se les puso fue a recordar, se les decían ciertas palabras, pero a la vez había ahí sí un tema más episódico, donde algunas veces les decían, esta la tienes que recordar, esta la tienes que olvidar. Entonces ya se junta el recordar específicamente la palabra y entender o recordar qué te dijeron, si la tenías que olvidar o la tenías que recordar. Y bueno, de todo este experimento lo que se obtuvo fue que las personas que durmieron la siesta, en este caso la siesta fue más larga, fue de 1 hora y media, fueron 90 minutos. Entonces, aquellas personas que durmieron la siesta tuvieron mejor rendimiento al momento de recordar las palabras que tenían que recordar, ¿no? Pero también se descubrió otra cosa, que conforme pasaba la edad, o sea, con el tiempo, con la edad, el rendimiento también disminuía. Entonces estamos viendo que la edad también impacta en la retención de memoria, a pesar de que duermas la siesta, pero aún así la siesta te funciona. Entonces ya vamos viendo siestas de 60 minutos, siestas de 90 minutos, que en realidad si nos ponemos a pensar para cuestiones laborales no son tan factibles. Muchas veces no vamos a contar con ese tiempo para tomarnos la siesta. Entonces lo que podríamos pensar es que a lo mejor en los fines de semana en que estemos estudiando alguna materia, alguna clase, algún material nuevo, podría ser efectivo este tipo de siestas. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué hay, porque en Harvard hay también muchas investigaciones al respecto. El profesor Robert Stickle, que es muy popular por estudiar los fenómenos del sueño, ahí en su laboratorio lo que él hace es, él entrena a personas para que naveguen en un laberinto virtual, ¿no? Entonces, te están entrenando para que sigas ciertos caminos y para que tengas cierto éxito y cierto desempeño. Y él les pone a dormir siesta, o nuevamente a algún grupo sí, a otro grupo no. Y resulta que él determinó que la gente en promedio que duerme siesta
se desempeña mucho mejor en estas labores que son más de memoria visual espacial, porque estás ya recorriendo un laberinto, ¿no? Un mapa. Entonces, más allá de esto, él dice, yo personalmente, yo duermo siestas más cortas, siestas de 30 minutos. Y digo más cortas en comparación con las de 60 y 90 que ya íbamos investigando, ¿no? Entonces, lo que estoy presentando como material es importante verlo en el sentido de las siestas de mayor duración, que tienen su impacto y tienen un impacto bueno, positivo a largo plazo, contra las siestas de menor duración que siguen teniendo un impacto positivo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, hay más información. De hecho, son investigaciones pues de tiempo atrás, de muchísimos más años hacia atrás, donde podemos recorrer y encontrar, por ejemplo, en 2008, un investigador que es el investigador principal, Olaf Lahal, y él con su equipo publicaron en el Sleep, es el Journal de Sleep Research, Journal of Sleep Research, publicaron un artículo donde ellos encontraron un dato súper padrísimo porque nos dice que existen inclusive periodos ultra cortos de siesta, tan cortos como 6 minutos, que tienen beneficios en la retención de la memoria. Y esto es interesantísimo luego de pues, escuchar esas siestas de 90 minutos, 60 minutos, que eran de alguna manera imposibles. Ahora, por otro lado, esta micro siesta de 6 minutos, pues también resulta ser bastante, digámoslo, pues bastante increíble, ¿no? Personalmente yo no realizo o no sigo este tipo de siestas. Yo prefiero tomar siestas de 15 minutos. Para mí 15 minutos es la métrica que mejor me funciona. Pero bueno, ¿qué otros estudios hay? Por ejemplo, Nicola Bato en 2010 en el Progress in Brain Research, que es otra revista, Progress in Brain Research, publicó un artículo junto con sus colegas donde ellos encontraron el periodo precisamente entre los 5 y los 15 minutos de siesta que presentan efectos prácticamente inmediatos en la mejora de la memoria. Y ellos dicen que estos efectos tienen una duración de entre 1 a 3 horas. Entonces estamos hablando de un poquito más corto plazo, pero también estamos diciendo que tienen un efecto positivo, un efecto a pesar de lo corto del tiempo y que además pues tiene un cierto rango de duración. Entonces ya vemos, dependiendo tú si estás precisamente estudiando alguna materia, una maestría, la carrera o a lo mejor algún curso especial, ya tienes herramientas y cierto tipo de siestas de más larga duración que te permiten tener una retención de más largo plazo e inclusive si haces microestudios, por ejemplo, una técnica bien empleada podría ser un microestudio, por ejemplo, a la hora de comer, donde tú a lo mejor a la hora de comer haces un repaso o a un poco antes o un poco después y luego te duermes una siesta de 15 minutos y ahí vas a mejorar ¿Qué es lo que mejora? Se mejoran dos cosas. Se mejora tanto la consolidación de los recuerdos, ¿sí? Como la codificación de los mismos. Entonces es diferente consolidar a codificar, pero las dos cuestiones están sucediendo ahí. También podría suceder la parte de la limpieza, es decir, de eliminar las memorias que no necesitas, pero eso suele suceder en periodos más largos, donde ya se involucran otras etapas del sueño. Entonces ahora sí me gustaría hablar del porqué de esta duración. Bueno, resulta que para que obtengamos los mejores beneficios, y ahora sí no solo en memoria, sino el gran beneficio que tiene lo que es despertarnos reenergizados, despertarnos atentos y enfocados. Y desde esa perspectiva, las siestas cortas son las que más nos dan este tipo de efecto que impacta directamente en nuestra productividad. Pero ahora sí que es la productividad a nivel inmediato en ese momento en el que te estás despertando. Si nos pasamos de esos 15, 20 minutos, quizás para algunos media hora, recordemos que esto va a variar, depende de cada persona, ¿no? Entonces tú tienes que probar, a ver, si yo duermo
más de tanto tiempo me levanto mal, me levanto con dolor de cabeza, me levanto mareado, no coordino bien, ¿no? Tenemos la mente difusa. Entonces tú tienes que ver cuáles son los periodos que tu cuerpo, a los que tu cuerpo mejor responde, a los que tu cerebro también mejor responde. Y lo voy a explicar de esta manera. En el sueño se presentan 5 fases. La fase uno es la fase en la que apenas te acabas de dormir y empiezas a tratar de conciliar el sueño. La fase 2 es la que estamos buscando, la que trae los beneficios de enriquecimiento de memoria, de relajación, que nos quita el estrés, que nos ayuda a mejorar el ánimo y que aparte nos ayuda en el tema de despertarnos sin lo que se llama la inercia del sueño. La inercia del sueño es esa fatiga, esa mente difusa que se presenta si dormimos más tiempo de lo que debemos. Entonces, en la fase 2, que la fase 2 dura en realidad alrededor de 10 a 25 minutos, por eso estamos dando, por ejemplo, en mi caso son 15 minutos lo óptimo, que ya lo tengo bien medido, pero habrá personas que digan para mí son 20, para mí son 25 y me levanto bien y me levanto descansada, descansado y es válido, ¿no? Pero más o menos estos tiempos siempre van a variar dependiendo de la gente, por eso hablamos de promedios, ¿no? Entonces esa fase 2 que se le llama la fase de sueño ligero es en la cual tú te puedes despertar rápidamente y la que te va a dar esos beneficios de los cuales te he hablado en este video. Después viene la fase 3 y la fase 4. La fase 3 es muy corta, de 3 a 5 minutos, y la fase 4 durará unos 10 a 15 minutos, pero eso ya es la fase de sueño profundo, donde es mucho más difícil que te despiertes, y si te despiertas en esa fase, es cuando vas a estar con los problemas de lo que se le llama la inercia del sueño. Entonces, al final de esta fase 4 tenemos la fase MOR, que es la de los movimientos oculares rápidos, donde se ven tus ojitos que se están moviendo y moviendo y moviendo cuando estás soñando. Bueno, pues esa es. Y al terminar, esa fase debe de durar alrededor de 15 a 30 minutos. Al terminar esa fase, vuelves a empezar con la etapa 2. Y así vas de la etapa 2 a las 5, 2 a las 5, 2 a las 5, hasta que al final te despertarías idealmente en la etapa 1, ¿verdad? Y bueno, aquí solamente decir que por qué algunas siestas de 60 minutos funcionan o de 90 minutos. Bueno, precisamente porque en promedio, cuando hablábamos en ese experimento de las siestas de 60 minutos, en realidad es un promedio. Había gente que dormía 30 minutos y había gente que dormía 70 y tantos minutos. Entonces, en promedio les daban por ahí los 60. Entonces, aquí la idea es, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar, nosotros tenemos que experimentar las horas, los tiempos que mejor nos funcionan. En general, hablar de 15 a 20 minutos es un tiempo ideal porque es el tiempo en que llegamos a la fase 2 pero no entramos en la fase 3 del sueño. Y eso es lo que estamos buscando, cuando menos con las recomendaciones de este video. Si tú necesitas dormir más tiempo, entonces ahí tendrías que tenerlo muy bien medido. Como te digo, en las pruebas se encuentran que entre 60 y 90 minutos son tiempos buenos, son tiempos que se dormían siesta, la gente se levantaba bien en general y tenían retención de memoria de largo plazo. Entonces tú tendrías que estar evaluando cuáles son tus mejores tiempos, pero por lo pronto a lo que llamaríamos la siesta potenciadora de las capacidades cognitivas con un efecto inmediato que puedes utilizar todos los días, ¿sí? Inclusive las puedes utilizar a cualquier hora del día. Idealmente siempre se dice que es en la mediodía cuando te recuperas mejor, y obviamente tiene mucho que ver con el que acabas de comer y que entras también en un periodo de somnolencia, ¿verdad? Donde pues, te da sueño y a veces no puedes darte el lujo de dormir una siesta, pero podrías sentarte 15 minutos, ¿verdad? O 10 minutos con los ojos cerrados y recuperarte, poner tu alarma y recuperarte a nivel energético, a nivel cognitivo y a nivel físico. Y bueno, pues nuestro programa dura hasta aquí. Yo espero que esta información sea valiosa para ustedes. Acuérdense, el programa es Superproductividad e Innovación. En este caso estamos empezando a hablar con los temas relacionados con superproductividad. Por ejemplo, en el programa anterior, que les voy a dejar aquí la liga y los vínculos, hablábamos de cómo crear los estados de máximo rendimiento, ¿no? Aquello que algunas personas les llaman estar en la zona o estar en el flow.
Y ahora estamos viendo cómo utilizar lo que se llama la siesta potenciadora. En próximos programas hablaremos de otras técnicas, estrategias y sobre todo cómo funciona el cerebro y en qué estados funciona óptimamente para lograr el mejor rendimiento. Por lo pronto me despido, yo soy Virgilio Gómez y les agradezco su atención. Hasta la próxima.